es muy posible que veamos que el próximo gobierno español reduzca, porque creo que reducirá la ayuda a la cooperación, pero también cambiará su signo de manera significativa. Ahí debemos estar bien posicionados para entender cuál es el mejor beneficio que para todas las poblaciones, especialmente las más vulnerables, puede tener una política más inteligente que relacione la diplomacia, la seguridad y la salud. El descenso en la ayuda al desarrollo española entre el 2009 y el 2011 se sitúa en torno al 20%. En programas de salud es del 54%. 2 veces y medio más. Y casi 3. La explicación es muy sencilla. Cuando la secretaria de Estado, Soraya Rodríguez, dijo que había que cortar porque así lo imponía la política de austeridad, es decir, Bruselas, es decir, los mercados, dijo que no se cortaría ni la ayuda bilateral, ni la ayuda de emergencia, ni las subvenciones a ONGs. ¿Qué queda? Organismos multilaterales, no queda otra cosa. Entonces, con el mismo criterio alegre con el cual se hizo un aumento de aportaciones españolas a organismos multilaterales, con el mismo criterio se hizo una reducción. La lectura está clara. El coste político de reducción de las aportaciones a los organismos multilaterales de desarrollo es mínimo, es ínfimo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No lo sabemos. Intuimos que va a haber una reducción muy importante de la ayuda al desarrollo, pero quizás sea la oportunidad de discutir por una vez de que hagamos con lo que sea que quede después de la decisión que tome el Parlamento y el Gobierno que corresponda, hagamos realmente un esfuerzo de que esas cantidades tengan un impacto real y una calidad real, sobre todo en un mundo que está en plena transformación, como he explicado antes. Hay que establecer criterios. No puede ser que le doy al Fondo Mundial porque quedó muy bien y se lo quito porque me he enfadado. Hay que tener criterios conocidos, porque a veces preguntabas y dices, pues no sé muy bien por qué se tomó esta decisión. Fundamentados. Estaremos de acuerdo o no, pero hay un fundamento. Tú tienes un fundamento, yo lo critico, pero estamos discutiendo sobre fundamentos. Coherentes y evaluables, sobre todo evaluables. No, creo que a veces hay un exceso de posición de partida tomada en las discusiones de si estoy a favor de este modelo y yo estoy a favor de ese otro, y nadie pone sobre la mesa las evidencias de impacto de cada uno de esos modelos tal como se han implantado. Hay que garantizar un suelo presupuestario, hay que hacerle entender a cualquier gobierno que por debajo de una cierta cantidad ya no tiene sentido una política de cooperación. Y nosotros en concreto estamos pidiendo además que haya más aprovechamiento y más claro de las capacidades de la sociedad civil en la toma de decisiones. Porque hay una sociedad civil muy rica que puede aportar mucho en la discusión político-técnica de qué criterios se deben establecer, y sería adecuado de que se aprovecharan.